Que presten atención, que es un tema muy interesante, del síndrome del impostor. Esto, bueno, suena como a novela de misterio, ¿no? Sí. A ver quién nos está engañando aquí, quién es el que no nos está contando la verdad. Sepan qué es este síndrome, si lo padecen, si deben preocuparse o no, y bueno, qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo que se conozca. Adelante, Verónica. Es un conjunto de creencias que versan sobre lo que yo hago, lo que yo consigo. No son méritos que se puedan atribuir a mis capacidades, a mi habilidad, es decir, no me lo merezco. Las personas que experimentan estas creencias lo que hacen es atribuir tu éxito al azar, a la suerte, es decir, he conseguido esto porque, madre mía, qué suerte he tenido, he puesto una velita y esto me ha ayudado. Hay muchas veces que nos apoyamos en muchos factores contextuales que hacen que ayudemos a que nos creamos lo que estamos haciendo, y eso pues está bien, está mal. Lo que hace es que no nos demos el valor a nuestras capacidades, nos estamos quitando importancia a nuestros méritos, que son por nuestras competencias, ¿no? Entonces, las personas que experimentan estas creencias es porque no son capaces de ver que eso es por ellos mismos, pero ocurre porque no son capaces de reconocer los logros. De valorarse. Además, es muy curioso porque no son capaces de reconocer los logros en ellos mismos, pero sí los reconocen en los demás. Esto es, si consigo una cosa, pues no la atribuyo a mis competencias, sino que lo atribuyo al azar, lo atribuyo a la suerte o lo atribuyo a personas que están al lado, es decir, pues menos mal que has venido conmigo, menos mal que has ayudado, porque si no fuera por ti no lo hubiera conseguido. Está muy bien agradecer, pero al final, en definitiva, eres tú el que lo ha logrado, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Por la alta incidencia y la alta afectación que tiene sobre mucha población. Se ha visto que hay en torno a un 70% de personas que lo padecen. Esto es que 7 de cada 10 personas a lo largo de su vida han llegado a experimentar estos pensamientos. Es decir, muchas veces, y suele ser como de forma recurrente, ¿no? No son momentos aislados o momentos puntuales, sino que muchas personas con frecuencia no atribuyen sus méritos a ellos mismos, lo atribuyen a los demás. Entonces, es una cosa preocupante porque eso genera sufrimiento y genera desgaste emocional en nosotros mismos. Todo esto es fantástico, es maravilloso, estoy consiguiendo logros, éxitos, pero no son míos, yo no valgo nada, ha sido la casualidad o porque estaba en el momento adecuado con la persona adecuada. Eso un día tras otro va generando sobre todo mucha frustración, ¿no? Genera frustración, genera sentimientos en los que las personas pues restan oportunidades de expresar sus opiniones, de salir de su zona de confort, de tomar decisiones y de involucrarse en proyectos, porque no se creen del todo capaces de poder llegar a conseguir un objetivo por sí solos, cosa que es un pensamiento erróneo, porque lo han conseguido y ha sido con éxito. El problema es que ese éxito no lo atribuyen a sí mismos, lo atribuyen a elementos externos. Le ocurre de forma paradójica a personas con éxito, a personas trabajadoras, con valores estables, con predisposición. Es decir, que hay veces que cada uno es distinto y puede haber perfiles pues más vaguillos, otros más atareados, ¿no? Pero en concreto estas creencias ocurren en personas pues que se esfuerzan, que son constantes y que después de ese esfuerzo y de esa constancia y de ese desempeño no atribuyen ese logro a sí mismos. Quizás tengamos en mente que puedan ser perfiles de personas tímidas, introvertidas, con algún tipo de complejo, que quizás les cueste todo un poco más y por eso no sean capaces de relacionar ese éxito a sus propios logros, pero sin embargo estamos viendo que es todo lo contrario. Sí, sí. O sea que eso es más complicado a la hora de tratarlo. Una persona que tenga el síndrome del impostor puede llegar a asumirlo o a darse cuenta de manera pues, que incluso se plantee, pues para no ser o para no creerme un impostor, tengo que mejorar, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir esforzándome más, o quizás es un trastorno, por llamarlo síndrome, mejor síndrome, que muchas veces ni siquiera nos percatamos de que lo estamos pasando. ¿Lo lleva eso a hacer algo, a tomar medidas o no?
Este problema no llega a ser consciente por uno mismo, pero precisamente por lo que tú dices, se llama síndrome del impostor y síndrome del fraude también, porque esas personas se llegan a considerar en cierto momento fraudes, porque sienten vergüenza y fíjate que llegan a sentir como una vergüenza y una culpabilidad total. Por un lado, vergüenza de decir, he conseguido esto, este éxito tan bueno, pero no ha sido por mí, ha sido por el azar. Qué vergüenza que nadie se entere, que como alguien se entere de que he podido conseguir esto gracias a la ayuda de otra persona o a algún factor externo, pues qué vergüenza, qué deshonra lo que puedan pensar de mí, ¿no? Y por otro lado genera culpabilidad por esa exigencia a sí mismo de he conseguido este éxito, pero como no lo reconocen como un éxito, genera culpa de podría haberlo hecho mejor y bueno, pues ya sé que esto está bien, pero para la próxima me tengo que esforzar para así poder considerarlo un éxito. El problema es que nunca va a ser considerado un éxito y esto pues a nivel externo, a nivel interpersonal, pues puede pasar un poquillo desapercibido, pero como generan estos niveles de ansiedad, estos niveles de frustración, al final la salud mental se ve afectada y son personas que tienden a acudir a buscar ayuda, pero no por estos pensamientos, sino por la ansiedad o la frustración, el estrés generado fruto de los pensamientos. Ellos de por sí no consideran que tienen ningún problema porque simplemente es un pensamiento de soy exigente, soy perfeccionista y tengo que, bueno, lo voy a intentar hacer mejor, que puede ser posible. Para ellos no hay nada de malo en esos pensamientos. De hecho, no hay nada de malo en pensar, bueno, tengo que esforzarme, ese objetivo de superación. El problema es que cuando llega a ciertos niveles en los que... Que te exiges tanto. Sí, en los que exiges tanto a ti mismo, no eres capaz de recibir, de aceptar esos refuerzos, al final genera mucho sufrimiento y es lo que desemboca por otros derroteros que al final, pues... Es lo que te lleva a pedir, pues a lo mejor, como decías antes, algo destacado que es el rechazo del elogio, claro, porque... si nosotros vemos que algo se ha hecho prácticamente a la perfección, que se ha hecho de maravilla y lo alabamos, esa persona que tiene el síndrome, como no considera que es por sus propios méritos, nunca va a aceptar esos elogios. Además, lo hacen de forma sistemática. Estamos hablando de una conducta que es más sistemática, continua, más que frecuente. No es porque un día te digan qué guapa estás y digas no, no es para tanto, si ni siquiera me he peinado esta mañana, no estamos hablando de eso. Es la incapacidad de aceptar ese refuerzo positivo, pero porque tampoco sabemos cómo encajarlo, porque pensamos que no es para tanto, es decir, pensamos que nos lo están diciendo por decir, por quedar bien, por algo que no deviene en lo que estamos tratando, ¿no? Entonces como, ay, pues qué bien te ha salido este trabajo, en caso de que hablábamos de padres con su hijo, has sacado un 8,5, qué bien, qué buena nota, enhorabuena. Uy, enhorabuena, no, qué va, si no, podría hacerlo mejor, podría sacar un 10. O bueno, no es para tanto, es que la profesora ha corregido para arriba, estaba contenta y me ha puesto buena nota. Pues no, has sacado un 8,5, te lo mereces porque has estudiado. No, bueno, puede que haya algún día que tengas suerte y que te hayan tocado pues sí, las preguntas fáciles, pero por norma habitual, tus logros los has conseguido tú con tu esfuerzo y con tu desempeño y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Tenemos que este síndrome viene emparejado con que muchas personas pueden llegar a pensar qué poco humilde que no aceptas tus reconocimientos, pero hay que diferenciar entre humildad y elogio o humildad, y aquí viene muy relacionado humildad y autoestima. Hemos visto que se ha visto que en este síndrome, característica clave de cómo se llega a manifestar o qué lo sustenta es, hay una autoexigencia muy importante, hay un miedo a fracasar, al error y sobre todo la autoestima. La autoestima aquí juega un papel importante, es un autoconcepto que está bajito porque no somos conscientes del todo de nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas son aspectos que nos empoderan, que nos ayudan a poder ser conscientes de las herramientas que tenemos
para poder atajar los recursos que se nos demandan, ¿no? Entonces, cuando la autoestima está bajita, las fortalezas nos cuesta identificarlas y si no sabemos cuáles tenemos o en qué niveles están, no podemos satisfacer las demandas del medio, no podemos satisfacer los logros, las expectativas que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, con este síndrome, como decimos, no hay ese rechazo al elogio y bueno, pues, qué brillante eres. No, ¿qué va? Digo no que va, pues porque de lo contrario, qué poco humilde sería, ¿no? Pero claro, la humildad no está ligada con la autoestima, la humildad es no pensar menos de ti, sino menos en ti. Entonces, aceptar un elogio no tiene nada que ver con la humildad. Muy bien, estamos hablando de, centrándonos un poco en el ámbito laboral, pero este síndrome se puede dar en otros ámbitos que no sean el de simplemente trabajo. Se da sobre todo en el laboral. De hecho, se ha visto que un 50% de las personas, de trabajadores, sin hacer referencia a género, sin hacer distinciones, de personas que están en ámbitos laborales sometidas a, no a estrés, pero sometidas a una expectativa de qué se espera de mí, en mi puesto de trabajo, en mi desempeño del mismo, pues llega a generar este síndrome. Es decir, consigo un éxito y si se me reconoce algo, pues tengo que hacerlo aún mejor. Pero al final yo creo que es algo que puede manifestarse en cualquier entorno y sobre todo si desde pequeñito inculcamos a los niños esa exigencia, esa notoriedad, esa excelencia que muchas veces viene reñido con la no satisfacción con uno mismo. Pues aviso a los padres a la hora de ejercer esa presión con los más pequeños en cuanto a rendimiento académico, en cuanto a notas, y bueno, pues que si sacan un 8 o un 8 y medio en un examen también es muy buena nota y hay que pues celebrarlo y motivarlos a que si pueden pues consigan más, pero no simplemente ponerles unas metas porque allí es donde está, como decías, ese punto de excelencia al que tienen que llegar sí o sí. Esto está relacionado, igual hay telespectadores que están diciendo, anda, pues yo soy muy perfeccionista. ¿Eso es el síndrome del impostor? ¿Tiene algo que ver? Hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de síndrome, de trastorno o de ciertos aspectos relacionados con la salud mental, por una suma de una totalidad. Es claro. Claro, ¿no? Entonces es importante que seamos perfeccionistas. Bueno, si hay alguien que lo es porque tiene esa forma de ser, pues está bien, porque hace que te quieras superar tú contigo mismo, pero que dentro de esa perfección asumas tus logros, ¿no? Que en el síndrome del impostor, sobre todo, son esas personas perfeccionistas que no reconocen sus logros y no los reconocen porque no los identifican, no los reconocen como tal. Es lo que gira en torno a este problema. Las claves para trabajar esto, sobre todo, es pues pensar estar atento en la tríada pensamiento, emoción, conducta, ¿no? Entonces, cuando estemos desempeñando algo, que pensemos cuál es la emoción que se nos está viendo y cuál es el comportamiento que desemboca en eso, ¿no? Que seamos analíticos y que tomemos el punto de vista de observador. Que seamos también autocompasivos. Y esto quiere decir que nos tratemos bien, porque en ese nivel de perfeccionismo seríamos igual con nosotros que con otra persona, es decir, lo mismo que te estás juzgando a ti mismo y te estás criticando, ¿se lo harías a otra persona? Tratarnos con amabilidad y pensar si lo que nos estamos diciendo, cuidar ese diálogo interno. Y si lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos lo podemos extrapolar y decírselo a otra persona, tu mejor amigo, tu madre, ¿tú la machacarías o la juzgarías como nos machacamos a nosotros mismos cuando no desempeñamos algo todo lo bien que lo hacemos? O si cuando lo desempeñamos todo lo bien que lo hacemos nos exigimos más. Muy importante con eso. Entonces, cuando nos vengan estos pensamientos que se lanzan como flechas y que no nos detenemos a analizarlo, tenemos que cogerlo y lanzarlo en otra dirección, en que sea una flecha más compasiva con nosotros mismos y más tolerante con los errores, que era una de las características que decíamos antes. Esa autoexigencia y ese miedo al fracaso, ese miedo al error, que es lo que hace que pensar, no puedo fallar, no puedo fracasar, no puedo permitirme
dar menos que lo que di la vez anterior. Como hemos dicho en otras ocasiones, no somos máquinas, no somos robots y la vida no es lineal ni ascendente, tiene fluctuaciones y tenemos que permitírnoslas.